El sol se hundía lentamente en el horizonte y coloreaba el cielo de los cafetales con tonos dorados y púrpuras. Isolda Bustamante Villarreal estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el sinuoso camino que conducía a la casa. Sus finos dedos frotaban nerviosos el borde de su desteñido delantal. Ricardo debería haber vuelto del campo hacía una hora. Sin embargo, últimamente no solía ser puntual, e Isolda se estaba acostumbrando a su tardanza. El crujido de las bisagras de la puerta principal la hizo estremecerse. Unos pasos pesados sonaron en el pasillo y Ricardo Bustamante, un hombre alto de rostro curtido y mirada astuta en sus ojos oscuros, entró en la cocina. Sus facciones, antaño hermosas, parecían talladas en piedra, rígidas e inmóviles. «Ricardo», dijo Isolda en voz baja, «he preparado tu sopa favorita». Él la miró inexpresivo, sin responder palabra. En silencio, Ricardo se quitó la chaqueta de los hombros, la arrojó sobre una silla y se acercó al lavabo. Un chorro de agua fría le limpió las manos de la suciedad de los cafetales. Isolda esperó, conteniendo la respiración. Una vez le había besado la mejilla al volver del trabajo. Antes sus ojos brillaban al verla. Ahora era distinto. «Mamá viene a cenar», dijo por fin, secándose las manos en una toalla. «Llegará dentro de 10 minutos». A Isolda se le encogió el corazón. La suegra. Otra vez. Dolores Gutiérrez de Bustamante no perdía ocasión de señalar los defectos de su nuera, que, en opinión de la anciana, eran innumerables. Cuando Dolores aparecía en su casa, el ambiente se volvía invariablemente insoportable. «Serviré otro plato», murmuró Isolda, sacando una cazuela de barro de la alacena. Exactamente 10 minutos después, tal como Ricardo había previsto, llamaron a la puerta. 3 golpes bruscos, apresurados, exigentes. Isolda suspiró y fue a abrir, tratando de poner una expresión de bienvenida en su rostro. En el umbral estaba Dolores Gutiérrez de Bustamante, una mujer enjuta, de rasgos cincelados y mirada dura que parecía quemar a cualquiera que se atreviera a cruzarse con ella. Llevaba el pelo oscuro, solo ligeramente teñido de gris, recogido en un moño apretado que acentuaba sus altos pómulos y afilaba todo su aspecto. «Buenas noches, doña Dolores», la saludó Isolda, haciéndose a un lado para dejar entrar a su suegra en la casa. Dolores entró y miró a su cuñada de pies a cabeza. «Pareces cansada». No era una muestra de preocupación, sino una afirmación de deficiencia. Una mujer siempre debe estar atractiva para su marido, incluso después de un día duro. Isolda se tragó en silencio la ofensa. Su jornada en el salón de belleza había empezado a las 6 de la mañana y había terminado hacía solo 2 horas. Desde entonces había tenido tiempo de limpiar la casa, preparar la cena y lavar la ropa de trabajo de Ricardo. No había tiempo para ocuparse de su propio aspecto. «La cena está lista», fue todo lo que dijo. «Vengan a la mesa, por favor». Dolores entró en la cocina, donde Ricardo ya había dejado a un lado sus notas y se levantó para besarle la mejilla. Por un momento su rostro se suavizó, e Isolda notó el cambio con dolor. Hacía mucho tiempo que no se le veían tales sonrisas. «Hijo», Dolores le rozó cariñosamente el hombro. «¿Qué tal el día en la plantación?» «No ha ido mal, mamá. Creo que la cosecha de este año será mejor que la del año pasado, si el tiempo acompaña». Los 3 se sentaron a la mesa. Isolda sirvió la humeante sopa de judías en los platos, puso el maíz en otro plato y cortó en rebanadas el pan que había horneado por la mañana antes de ir a trabajar. Dolores observaba atentamente cada uno de sus movimientos. «La sopa está demasiado líquida», dijo después de la primera cucharada. «Y no tiene suficiente sal. Ricardo trabaja todo el día, necesita una comida abundante y sabrosa». Isolda apretó los dientes. Había probado la sopa 3 veces y estaba perfecta. Pero no tenía sentido discutir. Ricardo comió en silencio, sin interferir en la crítica que había comenzado. Su indiferencia dolía más que las palabras de su madre. «Hoy he ido a casa de los Benítez», continuó Dolores, secándose los labios con una servilleta. «Carmelita me enseñó las cortinas que había hecho para el salón. Qué trabajo tan hábil. Y aún se las arregla para cuidar de 5 hijos y ayudar a su marido con el papeleo de su negocio». Isolda captó la indirecta. Ricardo y ella no habían tenido hijos. Los médicos de la clínica le explicaron que el problema era él, pero Ricardo se negó a admitirlo, e Isolda guardó su secreto, a pesar de que su suegra le reprochaba constantemente su infertilidad. «Dicen que los Rodríguez tienen visitas de la capital»,
cambió de tema Isolda, tratando de aligerar el ambiente. Unos parientes lejanos han traído nuevas semillas de café, más resistentes a la sequía. Ricardo mostró interés por primera vez aquella tarde. ¿Cómo lo sabes? La señora Rodríguez ha venido hoy al salón. Me lo contó mientras le hacía la manicura. ¿Y has estado todo el día moviendo la lengua en vez de trabajar? Dolores intervino. No me extraña que ganes tan poco dinero. Isolda bajó los ojos. Sus ingresos en el salón eran modestos pero constantes. Contribuía al presupuesto familiar, sobre todo en los años de mala cosecha, cuando disminuían los ingresos de la plantación de café. Tendré que hablar con Rodríguez, dijo Ricardo pensativo. Si estas semillas son realmente buenas, tienes que concentrarte en lo que tienes, hijo, le cortó Dolores. Tu padre, que en paz descanse, nunca persiguió la novedad. Y mira la plantación que te ha dejado. Todos en el barrio están celosos. Isolda vio que los hombros de su marido se hundían. Dolores siempre había tenido poder sobre él. Incluso de adulto, dueño de su propio negocio, se había sometido a la influencia de su madre sin oponer resistencia. Aquella sumisión asombraba a Isolda. Era una mañana fría. Una fina lluvia tamborileaba sobre el tejado de tejas de la casa de Bustamante, creando un ruido monótono que provocaba dolor de cabeza a Isolda. Salió de la cama antes del amanecer. Ricardo dormía de espaldas a la pared. Su rostro parecía más suave mientras dormía. Había desaparecido su habitual severidad. Por un momento vio al hombre con el que se había casado, amable, atento, sonriente. Pero era solo una ilusión. Isolda se vistió en silencio en la penumbra del dormitorio. El viejo armario de madera crujió al sacar una blusa de trabajo, y Ricardo se revolvió. Se quedó inmóvil, temerosa de despertarle. No quería empezar el día con otra discusión. Cuando su respiración volvió a ser regular, ella exhaló aliviada y continuó empaquetando. En la cocina, Isolda preparó rápidamente un desayuno sencillo. Huevos revueltos con salchichas y pan fresco para Ricardo. Solo café para ella. No tenía apetito. El estómago se le retorcía por el esfuerzo constante. Cada vez con más frecuencia tenía que obligarse a comer. Metió un plato en el horno para mantener la comida caliente y escribió en un papelito: «Desayuno en el horno, volveré tarde y...». Al salir de la casa, Isolda se estremeció por la humedad. La lluvia se intensificó, convirtiendo el camino de tierra en un caos viscoso. Había 20 minutos andando hasta la parada del autobús, y cuando llegó, sus zapatos estaban cubiertos de una gruesa capa de barro, y el dobladillo de su falda estaba empapado. El viejo autobús, traqueteando y traqueteando, llegó a la curva, olía a humedad, tabaco y colonia barata. Isolda se acomodó en la ventanilla y apoyó la frente en el frío cristal. Al otro lado de la ventanilla pasaban los interminables cafetales, sustituidos por escasas casas, hasta que el autobús entró en la ciudad. El salón de belleza de Esmeralda, donde trabajaba Isolda, estaba a unas manzanas de la plaza central. El pequeño local, con su cartel descolorido y el espejo agrietado en la ventana, no era lujoso. Pero para Isolda, este lugar era la salvación, el único rincón donde podía respirar libremente. Valentina Orozco, su amiga y colega, ya estaba en su sitio, limpiando botellas de cristal de champús y esmaltes de uñas. «Dios, Isolda, qué mal aspecto tienes», exclamó al ver a su amiga en el umbral. «¿Qué te pasa?». Isolda intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Lo de siempre. Dolores vino a cenar anoche». Valentina negó con la cabeza, comprensiva. Era la única persona a quien Isolda confiaba sus problemas familiares. «Deja que te prepare café, café fuerte de verdad. Mientras tanto, aséate. La señora Mendoza vendrá dentro de media hora a cortarse el pelo y luego vendrán los gemelos Peralta a cortárselo». Isolda asintió con la cabeza y se dirigió a la pequeña habitación trasera que les servía de sala de descanso. Se puso la ropa de trabajo seca que guardaba en su taquilla e intentó arreglarse el pelo. En el espejo parecía una mujer demacrada con ojeras. Antes había sido considerada la primera belleza del barrio. Ahora solo quedaba una sombra de su antiguo atractivo. Valentina trajo el café prometido, fuerte, dulce, con una pizca de nuez moscada, justo como le gustaba a Isolda. «Cuéntame», le pidió en voz baja sentándose a su lado. Isolda dio un sorbo a la bebida caliente y sintió que un calor se extendía por su cuerpo. Dolores volvía a compararme con Carmelita Benítez. Elogiaba sus cortinas, sus 5 hijos. A Isolda le tembló la voz.
Y Ricardo se quedó sentado y no dijo una palabra. No dijo una palabra en mi defensa. Valentina le cogió la mano. Tu marido es débil, Isolda. Siempre ha estado sometido a su madre. ¿Recuerdas que te lo dije antes de casaros? Isolda lo recordó. Valentina había sido la única que había intentado advertirla. Pero hacía 7 años, Isolda se había dejado cegar por el amor. Ricardo le había parecido el hombre más maravilloso del mundo. Le regalaba flores, la piropeaba, la protegía de las malas lenguas. ¿Quién iba a decir que todo cambiaría después de la boda? Tengo que ir a trabajar. Isolda terminó su café y se levantó. A la señora Mendoza no le gusta esperar. El día en la peluquería se alargaba lentamente. Peinados, cortes de pelo, manicuras, uno tras otro. Isolda trabajaba mecánicamente, sonriendo a las clientas, escuchando sus historias sobre hijos, maridos, vecinos. El aire del salón, saturado de olores de barnices, pinturas y champús, era cada vez más sofocante. Al final del día, a Isolda le dolía la cabeza. Voy a cerrar el salón, sugirió Valentina al ver el estado de su amiga. Vete a casa, descansa un poco. No quiero ir a casa, contestó Isolda en voz baja. Valentina asintió comprensiva. Entonces vete a dar un paseo. Ya ha llovido. Despeja la mente. Isolda siguió el consejo. Caminó despacio por las calles de la ciudad, viendo cómo el sol poniente teñía de naranja los tejados de las casas, mojados por la lluvia. Sus pies la llevaron a un pequeño parque cerca de la iglesia. Era un lugar tranquilo. Unas cuantas ancianas susurraban oraciones en los bancos. Isolda se sentó en un banco vacío y cerró los ojos. Las lágrimas brotaron inesperadamente. Fluyeron por sus mejillas e Isolda no intentó contenerlas. Nadie la conocía, nadie le preguntaría por qué lloraba. El anonimato tenía algo de liberador. Pensó en su vida, en cómo sus sueños de un matrimonio feliz se habían convertido en una pesadilla cotidiana. Ricardo se había vuelto más frío y duro con los años. La influencia de su madre era cada vez mayor, e Isolda se sentía cada vez más sola e indeseada. Era como si su presencia en la casa se hubiera convertido en una molesta formalidad. Isolda se secó las lágrimas y miró al cielo. Ya habían aparecido las primeras estrellas en el cielo cada vez más oscuro. Era hora de volver a la casa que hacía tiempo que había dejado de ser un refugio para ella. El autobús que la llevaría de vuelta con su marido estaba casi vacío. Algunos trabajadores cansados dormitaban en los asientos traseros. El conductor, un hombre mayor con un espeso bigote gris, enciende la radio. Del altavoz salió la triste melodía de una vieja balada sobre el amor infeliz. Isolda escuchó la letra de la canción y pensó que su propia historia no era tan diferente de la de miles de otras. ¿Cuántas mujeres de esta ciudad, de este país, viven la misma vida sombría? ¿Cuántas se levantan cada mañana con el corazón encogido y se acuestan rezando por un mañana mejor? El autobús se detuvo en un barrio conocido. Por la ventanilla, los cafetales vuelven a extenderse. Isolda se bajó en su parada y caminó lentamente hacia su casa. Las luces de las ventanas le indicaron que Ricardo ya había vuelto del campo. Quizá Dolores también había vuelto. Isolda aminoró el paso. La puerta se abrió antes de que pudiera coger las llaves. En el umbral estaba Ricardo. Tenía el rostro tenso. ¿Dónde has estado?, preguntó en lugar de saludarla. En el trabajo, respondió Isolda mientras entraba en la casa. He escrito una nota. Deberías haber vuelto hace 2 horas. Hoy hemos tenido muchos clientes. Me he entretenido. Era mentira, pero Isolda no se sentía culpable. Necesitaba aquel tiempo en el parque, aquellas lágrimas, aquella canción en el autobús. Si no, no habría aguantado. Ricardo apretó los labios. Mamá ha hecho la cena. Nos está esperando. Isolda sintió que se le apretaba el interior. Esta noche no. Otra vez no. No tengo hambre, intentó negarse. Mamá se ha pasado todo el día cocinando para nosotros. Vas a ir a comer. La voz de Ricardo sonaba metálica. Isolda comprendió que era inútil discutir. Siguió a su marido hasta la cocina, donde Dolores estaba trabajando en los fogones. El olor a carne y cebollas asadas llenaba la habitación. En otro momento, Isolda habría apreciado los aromas. Ahora solo empeoraban su dolor de cabeza. Por fin, dijo Dolores con ironía al ver a su cuñada. Creíamos que habías decidido no venir a casa. Buenas noches, doña Dolores, respondió Isolda cortésmente, evitando mirar directamente a su suegra. Siéntense. Doña Dolores señaló con la cabeza la mesa ya preparada para la cena. He preparado filetes.
Ricardo necesita comer bien después de un duro día en la plantación. Isolda notó el énfasis en la palabra tiri, como si su trabajo en el salón no mereciera mención. Se sentó en silencio a la mesa, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Ricardo sirvió vino en copas, tinto oscuro, ácido, de las bodegas del señor Morales. Antes, a él y a Isolda les gustaba beberlo juntos al atardecer, sentados en la veranda y observando cómo el crepúsculo envolvía los cafetales. Ahora Ricardo bebía para adormecer su vacío interior, e Isolda apenas probaba el alcohol. ¿Te has enterado de la noticia, hijo?, empezó Dolores, colocando el trozo de carne más grande en el plato de Ricardo. Los agricultores del valle van a subir el precio del café. Dicen que es por la sequía en la provincia. No hemos tenido sequía, frunció el ceño Ricardo. Exactamente. Es solo una excusa para ganar más dinero. También tenéis que subir los precios. Si no, pensarán que eres débil. Isolda notó cómo Ricardo se estremecía al oír la palabra débil. Dolores sabía dónde golpear. Siempre lo hacía. Me lo pensaré, respondió Ricardo inseguro. Pero los clientes podrían irse a la competencia. Tonterías, le cortó Dolores. Tu café es el mejor de la zona. No se irán a ninguna parte. Dolores se quedó en su casa hasta bien entrada la noche. Isolda recogió la mesa en silencio, fregó los platos y se disculpó alegando dolor de cabeza. En el dormitorio, se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando al techo. A través de la pared, se oían las voces apagadas de su marido y su suegra. Primero hablaban de la cosecha, luego de los vecinos, y después la conversación tomó un cariz desagradable. Debes mantenerla estricta, Ricardo, dijo Dolores. Este trabajo de salón no es bueno para ella. Demasiada charla, demasiados pensamientos ajenos. Una mujer debe saber cuál es su lugar. Ahora no podemos prescindir de sus ganancias, mamá. La voz de Ricardo sonaba cansada. La cosecha no estará lista hasta dentro de 2 meses. No se trata de dinero, se indignó Dolores. Es que allí le dicen toda clase de tonterías. Esa amiga suya, Valentina, es una mala influencia. Una divorciada. En mis tiempos no aceptaban a gente así en casas respetables. Isolda cerró los ojos, tratando de no escuchar, pero las palabras seguían filtrándose a través del delgado tabique. Sabía que Dolores nunca había aprobado su amistad con Valentina. Su suegra pensaba que una mujer que abandonaba a su marido era un mal ejemplo para los demás. El hecho de que el marido de Valentina fuera un borracho y un pendenciero no le interesaba a Dolores. En su mundo, una esposa tenía que aguantarlo todo. La mañana llegó demasiado deprisa. Isolda se levantó antes del amanecer, destrozada tras una noche en vela. Estaba junto a los fogones, dando vueltas mecánicamente a las tortillas, cuando Ricardo entró en la cocina. Ya estaba vestido para trabajar en el campo. Unos vaqueros desgastados, una camisa de franela y un viejo sombrero para protegerse del sol abrasador. Sus miradas se cruzaron, e Isolda vio algo extraño en sus ojos. No la frialdad habitual, sino una especie de incertidumbre. Tenemos que hablar, dijo, armándose de valor. Ricardo se sentó en silencio a la mesa, esperando a ver qué decía ella. Isolda le puso delante el plato del desayuno, se sirvió una taza de café y se sentó frente a él. Ricardo, no podemos seguir así. Vivimos como extraños bajo el mismo techo. No me hablas. No me defiendes cuando tu madre me humilla. No entiendo qué ha pasado, por qué han cambiado las cosas. El marido masticaba despacio, sin levantar los ojos del plato. Nada ha cambiado. Te inventas problemas de la nada. ¿Inventando cosas? Isolda sintió que la ira crecía en su interior. Tu madre me llamó despreciable ayer, delante de ti, y no dijiste nada. Siempre estás callada. Mamá solo está preocupada por nosotros, por nuestro futuro. No, Ricardo. Ella no se preocupa. Es controladora. Te controla a ti, a nosotros, nuestro matrimonio. Y tú se lo permites. Ricardo dejó el tenedor a un lado y miró por fin a su mujer. Estás fuera de lugar, Isolda. No voy a permitir que hables así de mi madre. Hace más por nosotros de lo que tú te imaginas. ¿Qué hace, Ricardo? ¿Convertir nuestra casa en un campo de batalla? ¿Haciéndote elegir entre madre y esposa? ¿Es eso lo que hace una madre amorosa? Basta ya. Ricardo golpeó la mesa con el puño, derramando el café de la taza de Isolda. No te atrevas a hablar así de ella. Te lo prohíbo. Isolda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas calientes, pero las contuvo. Escúchate, Ricardo. ¿Me prohíbes expresar mis sentimientos? ¿Mis pensamientos? Soy tu esposa,
no tu criada. Entonces actúa como tal. Ricardo se levantó cerniéndose sobre ella. Respeta a mi familia. Cuida de la casa. Dame hijos, después de todo. Isolda se puso pálida. Sabes que no es culpa mía. Solo sé que otras mujeres dan a luz y tú no. Carmelita Benítez dio a luz a 5. Y tú y yo tenemos la casa vacía. Era injusto, cruel. E Isolda se ahogó de resentimiento. Los médicos dijeron, «¡Los médicos!», Ricardo resopló despectivamente. «¿Qué sabrán ellos? Mi madre tuvo 3 hijos. Mi abuela dio a luz a 6. En nuestra familia nunca ha habido problemas de continuidad. Ricardo, por favor». Isolda le tendió la mano, pero él se apartó. «Hablemos con calma. Solo quiero que vuelva a haber entendimiento entre nosotros. Como antes». «Como antes», soltó una risa corta y malvada. «Antes pensaba que serías una verdadera esposa, una verdadera amante. Y ahora te pasas el día en ese salón tuyo con las divorciadas y las cotillas. Llegas tarde a casa. Ni siquiera cocinas una comida adecuada. Yo trabajo para ayudarte». Isolda también levantó la voz. Cuando el año pasado hubo sequía y se perdieron las cosechas, ¿quién pagó la electricidad, el agua, las semillas para los nuevos cultivos? El rostro de Ricardo se ensombreció de ira. «¿Me lo recuerdas una y otra vez? Sí, fue un mal año, pero tú pareces deleitarte con mi fracaso. Todo hombre tiene derecho a equivocarse. Reconstruí la plantación. Este año será diferente». «No me estoy deleitando, Ricardo. Solo te pido que recuerdes que somos una familia. Debemos apoyarnos mutuamente, no vivir como enemigos». Ricardo cogió su sombrero de la mesa y se dirigió a la puerta. «No tengo tiempo para esta conversación. Tengo trabajo que hacer». «¡Ricardo!», le llamó Isolda. «No hemos terminado». «Sí, hemos terminado», dijo, y dio un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas tintinearon. Isolda se quedó sola en la cocina. Lentamente limpió el café derramado, recogió los fragmentos de la taza que habían caído durante la discusión, limpió la mesa. Las acciones mecánicas la ayudaban a no pensar, a no sentir. Pero por dentro, la desesperación iba en aumento. La conversación que esperaba se había convertido en otra discusión. Ricardo no quería escucharla. No quería entender. Con el corazón encogido, Isolda se preparó para ir a trabajar. El día prometía ser largo y difícil. El salón estaba inusualmente lleno para ser martes por la mañana. La señora Gutiérrez había llevado a sus 2 hijas a cortarse el pelo antes de la sesión de fotos del colegio. Los viejos Morales habían venido a cortarse las canas. Siempre lo hacían juntos, como habían hecho todos en sus 60 años juntos. Y en un rincón, hojeando una vieja revista, Dolores esperaba su turno. Isolda se quedó helada en el umbral al ver a su suegra. ¿Qué hacía ella aquí? En los 7 años que hacía que se conocían, Dolores no había venido ni una sola vez a la peluquería, pues consideraba que esos lugares eran una pérdida de tiempo y dinero. «Buenos días». Isolda sonrió con esfuerzo a todos los visitantes, tratando de no destacar a su suegra. «Llegas tarde», dijo Valentina secamente mientras despeinaba a la hija menor de la señora Gutiérrez. «Ya he empezado sin ti». «Lo siento», masculló Isolda quitándose apresuradamente el abrigo y sacándose la bata del laboratorio. «Me he retrasado en casa». «No pasa nada», le guiñó un ojo su amiga. «Ocúpate de la hermana Gutiérrez y yo me ocuparé del señor Morales. La señora Dolores dijo que te esperaría. Así que Dolores es la que ha venido a verla». A Isolda se le apretó el estómago. Después de la discusión de esta mañana con Ricardo, su suegra era la última persona a la que quería ver. Isolda trabajó intensamente, intentando no pensar en la presencia de Dolores. Arregló a la hija mayor de la señora Gutiérrez, Mariana, de 16 años, que soñaba con parecer una actriz de cine americana en la portada de una revista de moda. Luego ayudó a Valentina a peinar a la señora Morales. Finalmente, todos los clientes fueron atendidos y solo quedaron en el salón Isolda, Valentina y Dolores. «Voy a preparar un té», dijo Valentina con tacto y desapareció en la trastienda. Dolores se levantó de su asiento y se acercó a la silla del cliente. «Bueno, ya estoy lista». «¿Qué puedo hacer por usted, doña Dolores?». Isolda trató de mantener la voz profesional e impasible. «Corte de pelo y peinado», respondió su suegra sentándose en la silla. «El gobernador tiene una recepción hoy. No puedo ir desarreglada». Isolde se dio cuenta de que nadie de la familia había mencionado la fiesta del gobernador. Al parecer,
Ella no iba a estar allí. Era típico de Dolores excluir ostentosamente a su nuera de los acontecimientos familiares importantes. En silencio, Isolda echó la capa sobre los hombros de su suegra y se puso manos a la obra. Sus dedos se movían habitualmente. Mojar el pelo, peinarlo, determinar la longitud, hacer el primer corte. Todas estas acciones las podía realizar con los ojos cerrados. En el salón reinaba el silencio, solo roto por el chasquido de las tijeras. Ricardo me ha hablado de vuestra conversación de esta mañana, dijo Dolores de repente. Isolda se quedó paralizada un instante con las tijeras en la mano. ¿Cuándo había tenido tiempo Ricardo de quejarse a su madre? ¿De camino a la plantación? ¿O había pasado por su casa a propósito? No es asunto tuyo, doña Dolores, respondió en voz baja mientras seguía cortando. Todo lo que le ocurra a mi hijo es de mi incumbencia, objetó rígida su suegra. Le haces sufrir con tus reclamaciones, con tus tontas acusaciones. Ricardo es un buen marido, mejor de lo que te mereces. Isolda apretó los labios para no responder con dureza. Apartó con cuidado un mechón gris de la sien de Dolores, intentando concentrarse en su trabajo y no en las palabras de su suegra. Desde el principio supe que no eras rival para él, continuó Dolores, mirando el reflejo de Isolda en el espejo. Demasiado orgullosa, demasiado independiente. Un hombre necesita una mujer que lo admire, no que intente darle lecciones. Yo nunca he sermoneado a Ricardo, objetó Isolda en voz baja mientras empezaba a peinarse. Solo quería que fuéramos socios en pie de igualdad, como al principio. Dolores resopló despectivamente. Socios iguales, tonterías. El hombre es el cabeza de familia, la mujer debe obedecer. Así ha sido siempre, así debe ser. Si fueras una buena esposa, pariendo hijos, cuidando de la casa. Pero no, tú quieres este trabajo, estos cotilleos de salón, estas ideas tontas sobre la igualdad. Isolda guardó silencio, retorciendo metódicamente los rizos de Dolores. Cada palabra de su suegra daba en el blanco, en los puntos más dolorosos. Pero no podía permitirse responder, decir todo lo que había acumulado durante años de humillación. En lugar de eso, se concentró en dejarse el pelo perfecto. Al menos Dolores no encontraría ningún motivo para criticarlo. Ya está, dijo finalmente Isolda, arreglando el último mechón de laca. ¿Le gusta, doña Dolores? La suegra escrutó su reflejo, girando la cabeza a izquierda y derecha. Está bien, admitió de mala gana. Al menos es lo que se puede hacer. Isolda se quitó la capa y se sacudió el pelo rapado. Dolores sacó su monedero del bolso. ¿Cuánto debo? Ni un céntimo, Isolda negó con la cabeza. Eres de la familia. No acepto caridad, la cortó Dolores sacando el dinero. Y menos de ti. Puso la cantidad exacta sobre la mesa, ni un peso más, ni un peso menos. Luego se puso el sombrero, se lo ajustó meticulosamente frente al espejo y se dirigió a la salida. En la puerta Dolores se detuvo. Una cosa más, Isolda. Deja de poner a mi hijo en mi contra, es inútil. Ricardo sabe quién se preocupa de verdad por su bienestar. Salió dejando tras de sí una estela de perfume y una opresiva sensación de desesperanza. Valentina se asomó a la trastienda cuando la puerta se cerró tras Dolores. «¡Dios mío, esa mujer!», exclamó. «¿Cómo la aguantas?». Isolda se hundió cansada en la silla, donde acababa de sentarse su suegra. «No tengo elección, Valentina. Es la madre de Ricardo». «Eso no le da derecho a tratarte así». La amiga se acercó indignada. «¿Viste tu cara cuando habló? Estabas blanco como la tiza. ¿De qué hablabais?». «Nada». Isolda se frotó las sienes. «Los sermones de siempre. Soy una mala esposa. No tengo hijos. Trabajo en vez de quedarme en casa». «¿Y todo esto te lo dijo mientras la peinabas?». Valentina sacudió las manos. «Yo que tú la dejaría calva». Isolda sonrió involuntariamente, imaginando el aspecto que tendría Dolores sin sus canas cuidadosamente arregladas. Pero la sonrisa desapareció rápidamente de su rostro. Dijo que Ricardo se había quejado de nuestra conversación de esta mañana. Valentina frunció el ceño. ¿Es un niño? Corriendo a mamá con cada disputa familiar. Solo quería hablar con él. Isolda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hablar con él como un ser humano. Y él volvió a culparme por no tener hijos, como si todo fuera culpa mía. Valentina se arrodilló junto a la silla y tomó las manos de su amiga entre las suyas. Isolda, escúchame. No es culpa tuya, no por nada. Eres una mujer hermosa que se merece algo mucho mejor que ser reprochada y humillada para siempre.
Tu marido es un enclenque que no puede salir de la falda de su madre, y su madre es una vieja malvada que se complace en hacer de tu vida un infierno. No digas eso, susurró Isolda. Ricardo no siempre fue así. Antes me quería, sé que me quería. Tal vez, se ablandó Valentina. Pero ahora deja que su madre te controle. Eso no es amor, Isolda. No es lo que te mereces. El resto del día transcurrió sin incidentes. Isolda trabajó automáticamente sonriendo a los clientes, respondiendo preguntas, haciendo las rutinas habituales. Pero un oscuro presentimiento crecía en su interior. Las palabras de Dolores no salían de su mente. ¿Qué más le había dicho Ricardo a su madre? ¿Cómo había tergiversado su suegra sus palabras? ¿Y qué le esperaba esta noche en casa? El sol ya se estaba poniendo cuando entró en la peluquería el último cliente del día, el señor Alvarado, el farmacéutico local, un pulcro anciano que venía cada 15 días a recortarse la barba canosa. Isolda cogió una peligrosa navaja para dar forma a sus patillas. En ese momento, sonó el timbre de la puerta principal y entró Ricardo. Isolda se quedó helada con la navaja en la mano. Su marido nunca la había seguido hasta la peluquería. Por lo general, ella volvía a casa en autobús y Ricardo ya la estaba esperando sentado en el porche con una botella de cerveza. Algo había cambiado. Algo había ocurrido. ¿Ricardo? Lo llamó involuntariamente por su nombre de pila, olvidando la etiqueta profesional que exigía señor. Termina con el cliente, dijo él con frialdad. Esperaré. Isolda se esforzó por concentrarse en su trabajo. Las manos le temblaban ligeramente y temía cortar al señor Alvarado. Valentina, al darse cuenta de su estado, se acercó. Yo terminaré con el señor Alvarado, sugirió en voz baja. Adelante. Isolda asintió agradecida y le entregó la navaja a su amiga. Quitándose la bata y colgándola de un gancho, se acercó a Ricardo, que la observaba en silencio desde la puerta. ¿Ocurre algo?, preguntó tratando de mantener la calma. Hablaremos en casa. La interrumpió y salió del salón, esperando que ella lo siguiera. Isolda se despidió de Valentina, prometiéndole que la llamaría mañana, y siguió a su marido hasta la puerta. Ya estaba anocheciendo. Ricardo caminaba a paso ligero, sin darse la vuelta. Isolda apenas podía seguirle. Caminaron en silencio hasta el aparcamiento de la vieja camioneta de Ricardo. Ricardo abrió la puerta del acompañante y esperó a que Isolda subiera. Luego rodeó el coche y se sentó en el asiento del conductor. Cuando llegaron a la casa, Isolda se dio cuenta de que las luces de las ventanas no estaban encendidas. Normalmente era ella la primera en llegar a casa, encender las lámparas y preparar la cena. Hoy la casa les recibió con oscuridad y frescor. Ricardo abrió la puerta principal y encendió la luz del salón. Isolda le siguió, aún sin darse cuenta de lo que ocurría. Su marido se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de una silla y se volvió hacia ella. Señora Pérez te vio con Julio Méndez. Isolda parpadeó incomprensiblemente. ¿Con Julio? Pero yo... ¡No interrumpas!, gritó Ricardo, e Isolda dio un respingo de sorpresa. La señora Pérez os vio sentados en el café de la plaza, juntos, cogidos de la mano. «Eso no es verdad», exclamó Isolda, comprendiendo por fin de qué la acusaban. «Hace años que no veo a Julio, no desde que me casé contigo. Julio Méndez fue su compañero de clase, su primer amor de juventud. De hecho, salieron juntos cuando ella tenía 16 años y él 17. Pero luego Julio se había marchado a estudiar a la capital y solo aparecía por la ciudad en Navidad u otras fiestas. Isolda no hablaba con él desde el día en que se comprometió con Ricardo. La señora Pérez dijo que fue anteayer. Ricardo apretó los puños. En el café El Pueblo. Estaba sentada con él en una mesa de la esquina. Llevabas un vestido azul. No tengo un vestido azul, protestó Isolda. Ricardo, tú sabes todas mis cosas. ¿De dónde habría sacado un vestido azul? Tal vez lo compró para ti. La voz de su marido temblaba de rabia. Como regalo para su señora. ¡Amante! Isolda no podía creer lo que estaba oyendo. Ricardo, te has vuelto loco. No he visto a Julio, no he quedado con él. No he estado en el pueblo, ni anteayer ni nunca. Pregúntale a Valentina. Trabajamos juntos todo el día en el salón. Valentina. Ricardo sonrió despectivamente. Mentiría por ti. No sabe lo que es la lealtad. No te atrevas a hablar así de mi amiga. Isolda sintió que le subía la rabia por dentro. Valentina es la única persona que realmente se preocupa por mí. La única que ve por lo que paso cada día. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ricardo se acercó, con los ojos entrecerrados. ¿Qué estoy pasando?
¿Qué se siente al oír cotilleos de que mi mujer sale con otro hombre? ¿Cómo me siento sabiendo que todo el pueblo habla de ello? Nadie habla de ello porque no ha ocurrido, exclamó Isolda desesperada. Alguien te está mintiendo, Ricardo. Alguien intenta deliberadamente destruir nuestro matrimonio. ¿Y quién es? Acercó su rostro al de ella. ¿Mi madre? ¿Vas a volver a culparla de todos tus problemas? Isolda dio un paso atrás, sintiendo que una oleada de miedo crecía en su interior. Ricardo estaba enfadado, realmente enfadado. Nunca le había visto así. No sé quién es, dijo en voz baja. Pero sí sé que no conocí a Julio. No te engañé, jamás. Estás mintiendo. Ricardo se giró de repente y le dio una bofetada. El sonido de la bofetada resonó en toda la habitación. Isolda se tambaleó por el golpe. La mejilla le ardía y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero más que el dolor físico era el dolor del alma. En 7 años de matrimonio, Ricardo nunca le había levantado la mano. A pesar de todas las peleas, de todos los enfriamientos entre ellos, de todas las interferencias de Dolores, nunca se había permitido la violencia. Hasta hoy. El propio Ricardo parecía asombrado de lo que había hecho. Se miró la mano como si perteneciera a otra persona. Algo parecido al remordimiento apareció en su rostro, pero desapareció rápidamente, sustituido por la misma furia. Tú me obligaste a hacerlo, dijo apretando los dientes. Con tus mentiras, con tus trampas. Isolda no respondió. ¿Qué podía decir? Ricardo no la creía, no quería creerla. Ya había emitido su juicio, y ninguna excusa podría cambiarlo. Se dio la vuelta y se dirigió en silencio hacia la salida. ¿A dónde vas? La llamó Ricardo. A cualquier sitio menos lejos de aquí, respondió Isolda sin volverse. De ti, de tus acusaciones. Para, sonaba aterrado. Pero Isolda ya estaba abriendo la puerta. El fresco olor a café de la plantación le llegó a la cara. Salió al porche y se alejó enérgicamente de la casa, sin un objetivo definido, sin saber a dónde iba. A cualquier sitio menos lejos de su marido, lejos de sus palabras, lejos de sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro, dificultándole ver el camino. Isolda caminaba deprisa, casi corría, sin abrirse camino. El camino de tierra llevaba hacia las plantaciones vecinas. Las luces de otras granjas titilaban en la distancia. Pero Isolda no iba en esa dirección. No quería que sus vecinos la vieran así, con la cara hinchada de lágrimas y la marca roja de una bofetada en la mejilla. Si había que creer a Ricardo, ya tenían bastantes cotilleos. Al llegar a la bifurcación, Isolda se desvió por un estrecho sendero que, al cabo de medio kilómetro, conducía a una pequeña arboleda. Por allí habían paseado Ricardo y ella durante los primeros meses de su relación. También era el lugar donde él le había pedido matrimonio, bajo un viejo árbol que extendía sus ramas sobre un pequeño estanque. El lugar tenía ahora un aspecto distinto al que recordaba, o tal vez ella misma había cambiado. Isolda se recostó en un árbol caído junto al estanque y se rodeó los hombros con los brazos. La noche era fresca y había salido corriendo de casa sin chaqueta. Aún le ardía la mejilla por el golpe. Estaba vacía y fría por dentro, como si alguien le hubiera arrancado todas las emociones a la vez, dejándole solo cansancio y desesperanza. Permaneció así sentada mucho tiempo, mirando el agua oscura del estanque, escuchando el canto de las cigarras y el ulular lejano de un búho. La noche había caído sobre la arboleda, pero Isolda no se movió de su sitio. No tenía a dónde ir. No tenía un lugar propio en la ciudad. No tenía amigos con los que quedarse, excepto Valentina, pero vivía en una pequeña habitación encima de la lavandería, apenas lo bastante grande para ella y su viejo y enfermizo padre. De repente se oyeron pasos entre el susurro de las hojas. Alguien se acercaba al bosquecillo. Isolda se quedó paralizada, mirando en la oscuridad. Si era Ricardo que venía a por ella, pero no. A la tenue luz de la luna, distinguió una figura que se dirigía hacia el estanque, demasiado pequeña para Ricardo, demasiado delgada. ¿Isolda? Se oyó una voz tranquila y temblorosa. ¿Estás ahí? Era Valentina. Isolda sintió que la tensión se liberaba un poco. «Aquí», dijo con voz ronca. Valentina se acercó y ahora Isolda podía ver su rostro, preocupado, con los ojos muy abiertos, reflejando la luz de la luna. «Ricardo llamó a la peluquería», dijo Valentina sentándose junto a su amiga en un árbol caído. «Preguntó si estabas en mi casa. Sonaba extraño. Enseguida supe que algo iba mal, así que vine a buscarte».
¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Isolda. Me hablaste de este lugar, se encogió Valentina. De cómo Ricardo y tú solíais venir aquí. Yo sentí que podrías haber venido aquí. Isolda sonrió débilmente. Me conoces bien. ¿Qué te ocurre?, preguntó Valentina suavemente cogiendo la mano de su amiga. Dios mío, estás helada. Tomó. Se quitó la chaqueta y la echó sobre los hombros de Isolda. Luego sacó una pequeña linterna del bolsillo y apuntó con ella a la cara de su amiga. ¿Qué es eso? Valentina jadeó al ver la marca roja en la mejilla de Isolda. ¿Te ha pegado? Isolda apartó la mirada, pero era demasiado tarde. Valentina ya se había dado cuenta. Sus ojos se entrecerraron de rabia. Ese bastardo. ¿Cómo se atreve a levantarte la mano? ¿Por qué? Cree que salgo con Julio Méndez, dijo Isolda en voz baja. Alguien le ha dicho que nos han visto juntos en un café. ¡Qué absurdo!, exclamó Valentina. Julio vive en la capital desde hace 5 años. Ni siquiera viene por Navidad. ¿Quién puede decir semejante cosa? La señora Pérez, según Ricardo. Valentina resopló escéptica. ¿La misma señora Pérez que siempre viene al salón a quejarse de su marido? ¿La que ve engaños en cada conversación entre un hombre y una mujer? Es una paranoica. A Ricardo le bastó con eso, porque él quería creerlo, dijo Valentina con rigidez. Porque su madre llevaba años diciéndole que no eras digna de él. Todas esas insinuaciones, todos esos «hay» cumplieron su función. Estaba dispuesto a creer que le engañabas a la primera oportunidad. Isolda no discutió. Tal vez Valentina tuviera razón, o tal vez fuera otra cosa. El frío que se había instalado entre ellos, los años de incomprensión y distanciamiento mutuos, la propia incapacidad de Isolda para llegar a su marido. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valentina. No lo sé, respondió Isolda con sinceridad. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte conmigo, sugirió ella. No hay mucho sitio, pero nos las arreglaremos. Isolda negó con la cabeza. Gracias, pero no. Ya estás luchando para llegar a fin de mes, cuidando de tu padre. No puedo ser otra carga. No eres una carga, replicó Valentina. Eres mi amiga, y no voy a dejar que duermas en la calle. Ya se me ocurrirá algo, se levantó Isolda, devolviéndole la chaqueta a Valentina. Quizá consiga una habitación en algún sitio. Tengo algunos ahorros. No, se levantó también Valentina. Esta noche vienes a mi casa. Mañana decidiremos qué hacer. No estás sola, Isolda, recuérdalo. Volvieron caminando en silencio a través del bosquecillo, por el estrecho sendero, más allá de los cafetales dormidos. Isolda pensó en lo que le esperaba mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. ¿Sería capaz de empezar una nueva vida? Encontrar su camino sin Ricardo, sin su casa, sin su rutina, por dura que hubiera sido últimamente. A la mañana siguiente, Isolda se despertó en el estrecho sofá de la habitación de Valentina. El padre de su amiga, un anciano enfermizo, dormitaba tranquilamente en una silla junto a la ventana. Al otro lado de la pared se oía el ruido de la lavandería. La jornada laboral empezaba temprano. Isolda se levantó con cuidado intentando que no crujieran las tablas del suelo. Valentina ya se había marchado, tenía que abrir el salón. Había dejado una nota sobre la mesa. El desayuno está en la cocina. Vuelve cuando estés lista. Uctue. Isolda se lavó la cara en el pequeño fregadero. Calentó las gachas que había dejado Valentina y se comió la mitad sin probarlas. El padre de Valentina se despertó y la observó con ojos turbios, sin reconocerla. Isolda le saludó cortésmente, pero el anciano solo murmuró algo ininteligible y volvió a dormitar. Al salir de la habitación de Valentina, Isolda se dio cuenta de que no podía ir al salón de inmediato. En su cara, aunque no de forma grave, aún quedaban las marcas de la bofetada de la noche anterior. Un ligero enrojecimiento, una hinchazón apenas perceptible. Un extraño no se habría dado cuenta, pero los clientes habituales del salón conocían cada rasgo de su rostro, y cualquier cambio no pasaría desapercibido. Isolda decidió dar un paseo por la ciudad, para dar tiempo a que su mejilla volviera a la normalidad. Se detuvo ante el escaparate de una joyería y observó las joyas expuestas. Entre ellas había varios sencillos anillos de oro, similares al que Ricardo le había regalado el día de su boda. Isolda se tocó distraídamente su propio anillo, que no se había quitado ni siquiera después de lo de ayer. Tal vez por costumbre, tal vez por miedo a la ruptura definitiva. Miró el reloj y se dio cuenta de que el salón ya debería haber abierto. Era hora de ir a trabajar, lo único que le quedaba.
Valentina la recibió con una mirada de preocupación. ¿Cómo estás? Estoy bien, mintió Isolda, colgando el bolso en el gancho y sacándose la bata de laboratorio. ¿A quién tenemos hoy? Valentina asintió comprensiva, decidiendo no presionar a su amiga. A las 10, la señora Rodríguez. A las 11, los gemelos Velázquez. Luego el almuerzo, seguido del señor Flores. Isolda asintió, tratando de concentrarse en el día que tenía por delante. Trabajar, solo trabajar. Nada de pensar en el ayer, nada de pensar en el futuro. Solo hacer lo que sabe hacer. Cortar, peinar, hacer la manicura, escuchar el parloteo de los clientes y sonreír, pasara lo que pasara. El día transcurre lentamente. La señora Rodríguez, como de costumbre, habla de sus hijos que viven en la capital. Las gemelas Velázquez discutían entre ellas sobre qué peinado debían hacerse, y al final ambas eligieron el mismo. El señor Flores guardó silencio durante todo el corte de pelo, y solo al final dijo que ahora sentía la cabeza mucho más ligera y que pagaba más que de costumbre. Isolda trabajaba mecánicamente, sin apenas darse cuenta de lo que hacían sus manos. Sus pensamientos estaban muy lejos. A media tarde entró en el salón el cartero, un joven recién llegado de la capital. Traía un sobre para Isolda. ¿De quién?, preguntó ella mirando la letra desconocida del sobre. No lo sé, señora, se encogió de hombros el cartero. Me pidieron que lo entregara, no por correo, sino por diversión. Isolda abrió el sobre con ansiedad. Dentro había un papel con unas pocas palabras escritas con caligrafía. Devuelve lo que no te pertenece. No había firma. ¿Qué es?, preguntó Valentina cuando el cartero se hubo marchado. Isolda le entregó la nota en silencio. Valentina frunció el ceño. ¿Qué significa? ¿Qué tienes que devolver? No lo sé, Isolda negó con la cabeza. No tengo nada que no sea mío. Valentina releyó de nuevo la nota. ¿Podría ser un error? ¿O una broma estúpida? Tal vez, respondió Isolda con inseguridad, cogiendo la nota y guardándosela en el bolsillo. Pero la inquietud se apoderó de su interior. Algo le decía que no se trataba ni de un error ni de una broma. Al anochecer, cuando el salón estaba a punto de cerrar, Dolores Gutiérrez de Bustamante apareció en la puerta. Entró con la cabeza alta, recorrió el salón con ojos despectivos y luego miró a Isolda. «Tenemos que hablar». Valentina se adelantó instintivamente, como para proteger a su amiga. «Estamos cerrando, señora». «No voy a hablar con usted», dijo Dolores con frialdad, sin dirigir siquiera una mirada a Valentina. «Es un asunto familiar». «Ya no», replicó Isolda en voz baja pero con firmeza. «Ricardo y yo ya no somos familia». Dolores sonrió. «Eso no lo decides tú, muchacha. Mi hijo puede cambiar de opinión, y lo hará si te comportas con sensatez». ¿Comportarse con sensatez? A Isolda le tembló la voz. «Me pegó doña Dolores, me acusó de una aventura que nunca ocurrió, me echó de casa. ¿Y ahora se supone que debo comportarme razonablemente?» Dolores apretó los labios. «No exageres, solo fue una bofetada, y si te la dieron te la merecías». Isolda sintió que la ira surgía en su interior, lavando el miedo y la incertidumbre. «Nadie se merece una paliza, doña Dolores. De ninguna manera». «Ay, estas ideas modernas», Dolores resopló despectivamente. «En mis tiempos las mujeres sabían cuál era su lugar y no se permitían ser impertinentes con sus maridos. Pero no he venido a discutir su comportamiento. He venido a por oro». «¿Oro?», preguntó Isolda confundida. «¿De qué estás hablando?» «No finjas». Dolores dio un paso adelante, y ahora su rostro estaba muy cerca del de Isolda. «Ricardo se dio cuenta de que faltaba el oro familiar guardado en la caja del dormitorio. Cree que te lo llevaste cuando te fuiste». Isolda parpadeó confusa. Conocía el oro, unas cuantas monedas antiguas y un par de joyas que Ricardo había heredado de su abuelo. Pero nunca las había tocado, pues las consideraba reliquias familiares. «Yo no he cogido nada, doña Dolores», dijo con firmeza. «Se lo juro». «¿Y esperas que te crea?» Dolores arqueó una ceja con escepticismo. «Huiste de tu marido, sin dinero, sin un techo bajo el que cobijarte. Claro que te llevaste el oro, eso tendría sentido». «No me llevé el oro», repitió Isolda. «Y no huí de Ricardo, me echó de casa». Dolores sacudió la cabeza. «Tan orgullosa. Pero el orgullo no te dará de comer, niña. No te dará un techo. Devuelve el oro y quizá Ricardo te deje volver a casa. Con ciertas condiciones, claro. Tendrás que demostrar tu lealtad, tu remordimiento». Isolda sintió que algo se rompía en su interior.
Todos los años de humillación, todos los años de paciencia y esperanza, de que algún día las cosas cambiarían, todo la había conducido a este momento, a esta conversación, y de repente se dio cuenta de que no quería volver atrás. No quería vivir bajo el mismo techo con un hombre que no confiaba en ella, que no la respetaba, que se dejaba mangonear por su madre. No, dijo en voz baja pero con firmeza. No voy a cargar con la culpa de algo que no he hecho, y no volveré con Ricardo, jamás. El rostro de Dolores se contorsionó de ira. Te arrepentirás, desagradecida. Volverás arrastrándote de rodillas, suplicando perdón. Pero será demasiado tarde. Con estas palabras se dio la vuelta y salió del salón, dando un portazo que hizo sonar las botellas de las estanterías. Isolda sintió que las piernas le fallaban y se hundió en la silla más cercana. Valentina se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Isolda con sinceridad. No he cogido ese oro, Valentina, pero ahora Ricardo pensará que no solo soy una esposa infiel, sino también una ladrona. Hiciste bien en no volver, le apretó la mano Valentina. Aunque hubieras demostrado tu inocencia, nada habría cambiado. Ricardo seguiría bajo la influencia de su madre, y ella nunca te aceptaría del todo. Isolda asintió, comprendiendo que su amiga tenía razón. Pero esa comprensión no alivió el dolor de romper definitivamente con el hombre que tanto había amado. Se hace tarde, dijo Valentina mirando el reloj. Vámonos a casa. Mañana será un nuevo día. Casa. Esa palabra tenía ahora un significado muy distinto para Isolda. La estrecha habitación sobre el lavadero, el estrecho sofá, las cosas extrañas a su alrededor. Pero no había elección. Al menos todavía no. Al día siguiente, Ricardo entró en el salón. Isolda estaba en la trastienda cuando oyó su voz. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Debía salir y enfrentarse a él? ¿O quedarse aquí, escondida, para evitar otra conversación humillante? Valentina decidió por ella. Isolda no está, oyó la voz de su amiga. Se había tomado el día libre. Mientes, replicó Ricardo con frialdad. Su abrigo está colgado en el perchero. Luego salió por la puerta de atrás, insistió Valentina. ¿Qué quieres, Ricardo? Ya has hecho bastante. Esto no es asunto tuyo, replicó él. Esto es entre mi mujer y yo. Exmujer, le corrigió Valentina. Tomaste esa decisión cuando le levantaste la mano. Isolda oyó que Ricardo tomaba aire bruscamente. Te lo ha dicho. ¿Creías que se callaría, que ocultaría tu crueldad, que te protegería como ha hecho todos estos años? No he venido aquí para oír tus acusaciones. La voz de Ricardo sonaba tensa. He venido a hablar con Isolda del oro que se llevó de nuestra casa. No se ha llevado nada, se indignó Valentina. Isolda se fue sin dinero, sin pertenencias, solo con lo puesto. ¿Cómo puedes acusarla de robar? ¿Quién más podría haberlo cogido? Había amargura en la voz de Ricardo. Es una reliquia familiar, un recuerdo de mi abuelo, y ahora ha desaparecido, junto con Isolda. Isolda no pudo permanecer más tiempo en la trastienda. Respiró hondo, se armó de valor y salió a la sala principal del salón. Ricardo estaba de pie junto al mostrador de la recepcionista, apoyado en él con ambas manos como si necesitara apoyo. Cuando se volvió y vio a Isolda, su rostro tembló, pero enseguida volvió a su anterior expresión rígida. No he cogido tu oro, Ricardo, dijo Isolda mirándolo fijamente a los ojos. No lo necesito. Ricardo la miró durante un largo instante, como si intentara leer algo en su rostro, en sus ojos. Luego negó lentamente con la cabeza. Ojalá pudiera creerte, Isolda. De verdad que me gustaría, pero hay demasiadas coincidencias. El oro desapareció el mismo día que te fuiste. Me echaron, corrigió ella en voz baja. No me fui voluntariamente. No importa, la despidió Ricardo. El caso es que fuiste la última persona que estuvo en el dormitorio. Sabías lo del oro. Y eras la única que podía habérselo llevado. ¿Pensaste alguna vez que alguien más podría haber entrado en la casa? Valentina intervino. La puerta no siempre estaba cerrada cuando te ibas a trabajar. Nadie se atrevería, dijo Ricardo. Todo el mundo sabe que mi casa es inviolable. Isolda se frotó la frente con cansancio. Ricardo, te juro que yo no he cogido el oro. Mírame, se separó las manos. ¿Dónde lo escondería? No tengo casa, ni siquiera habitación propia. Duermo en el sofá de Valentina. Ricardo dudó un momento. Algo parecido a la duda brilló en sus ojos. Pero luego su rostro se endureció de nuevo. Podrías haberlo vendido, o esconderlo en alguna parte, no lo sé.
pero sé que el oro ha desaparecido y que tú eres el único que podría haberlo cogido. Ya has decidido que es culpa mía, dijo Isolda con amargura. Igual que hiciste con Julio Méndez. No necesitas pruebas, necesitas a alguien a quien culpar. Y yo soy perfecta para ese papel, ¿verdad? Te doy 3 días, dijo Ricardo, ignorando sus palabras. 3 días para recuperar el oro, o iré a la policía. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del salón sin mirar atrás. Isolda se hundió lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las piernas. No se atrevería, dijo Valentina con seguridad, acercándose a su amiga. Es demasiado mezquino incluso para él acusar a su mujer de robar. No sé, Isolda negó con la cabeza. Ricardo ha cambiado mucho. Ya no sé de qué es capaz. El resto del día transcurrió en un lúgubre suspense. Isolda trabajaba en silencio, intentando no pensar en la conversación con Ricardo, en sus acusaciones, en el oro que no se había llevado, pero sus pensamientos volvían obstinadamente al tema. ¿Quién podía haberse llevado las reliquias familiares? ¿Y para qué? Para inculparla, o simplemente para enriquecerse. Cuando cerró el salón, Isolda no fue directamente a casa de Valentina. Dijo que quería dar un paseo, despejarse. Valentina asintió comprensiva, aunque sus ojos estaban preocupados. Isolda paseó por las calles nocturnas de la ciudad sin ningún propósito en particular. Al pasar por una pequeña plaza con una fuente, se fijó en un grupo de hombres sentados en las mesas de un café al aire libre. Bebían cerveza y discutían en voz alta, riendo de vez en cuando. Isolda iba a pasar de largo, pero de repente uno de los hombres la llamó. «Señora Bustamante, qué encuentro tan inesperado». Isolda se detuvo, mirando atentamente al hombre que hablaba. Era Jorge Montero, el dueño de una pequeña tienda en las afueras de la ciudad. Detrás de su apariencia de comerciante bonachón, se rumoreaba que había un lado más oscuro. Se rumoreaba que Jorge estaba involucrado con contrabandistas que transportaban mercancías a través de la frontera. «Buenas noches, señor Montero», dijo Isolda cortésmente, mientras se disponía a seguir adelante. «Espere». Jorge se levantó de la mesa y se acercó a ella. «Me he enterado de sus dificultades. Todo el pueblo habla de ello». Isolda sintió que un rubor inundaba sus mejillas. Sin duda, su disputa con Ricardo no podía haber pasado desapercibida. En un pueblo pequeño, donde todos se conocían, las noticias corrían más rápido que un reguero de pólvora. «A la gente le gustan demasiado los cotilleos», respondió secamente. «Es cierto», convino Jorge, «pero a veces hay algo de verdad en los cotilleos». «Dígame, señora Bustamante, ¿necesita ayuda?» Isolda lo miró sorprendida. «¿Ayuda? ¿De usted?» Jorge se encogió de hombros. «Tengo contactos. Puedo ayudarla. ¿Cómo deshacerte de algo valioso?» «Por el precio justo, claro». Isolda se dio cuenta de repente de lo que hablaba Montero. Él pensaba que ella había robado oro y le estaba ofreciendo sus servicios como intermediario para venderlo. «Se equivoca, señor Montero», dijo ella con frialdad. «No tengo nada de lo que quiera deshacerme. Si usted lo dice», le guiñó Jorge un ojo significativo. «Pero si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme. Mi tienda está abierta todos los días hasta las 8 de la tarde». Isolda no dijo nada y se alejó rápidamente. Detrás de ella, oía las risas de los hombres y sentía sus miradas. Quería desaparecer, caer a través de la tierra, escapar de esta ciudad donde su nombre se asociaba ahora con la traición y el robo. No se dio cuenta de que sus pies la llevaban a la casa de Ricardo, el hogar que compartían desde hacía 7 años. Isolda se detuvo al otro lado de la calle, mirando las ventanas familiares. Había una luz encendida en el salón. La silueta de Ricardo se movió tras la cortina. No estaba solo. Una alta figura femenina estaba a su lado. Dolores. Seguramente la suegra no desaprovecharía la oportunidad de estar al lado de su hijo en un momento como aquel, reforzando su influencia, clavando el último clavo en la tapa del ataúd de su matrimonio. Isolda dio media vuelta y se alejó. Pesados pensamientos se agolpaban en su cabeza. 3 días. Tenía 3 días para demostrar su inocencia o enfrentarse a la humillación pública cuando Ricardo la acusara de robar delante de todo el pueblo. De repente, Isolda tuvo una epifanía. Si alguien podía tenderle una trampa, esa era Dolores. Su suegra nunca había ocultado su antipatía por su nuera. Llevaba años intentando destruir su matrimonio con Ricardo. ¿Y si iba aún más lejos? ¿Y si ella misma escondía el oro para que Ricardo acusara a Isolda de haberlo robado? Sería el plan perfecto.
Un golpe final a su relación, tras el cual no habría posibilidad de reconciliación. Pero, ¿cómo probarlo? Isolda no tenía acceso a la casa. No podía llegar y empezar a buscar el oro escondido. Ricardo ni siquiera la dejaría cruzar el umbral. De repente, en la mente de Isolda empezó a formarse un plan desesperado, arriesgado, tal vez incluso descabellado. Pero era su única oportunidad de demostrar su inocencia y vengarse de quienes habían arruinado su vida. Con renovada determinación, se dirigió a casa de Valentina. Su amiga ya debía de estar preocupada por ella, pero ahora Isolda tenía un objetivo, un plan, y eso le daba fuerzas. A la mañana siguiente, Isolda se levantó temprano. Tenía la cabeza despejada, a pesar de haber pasado la noche en vela pensando en los detalles del plan. Se levantó en silencio del sofá, con cuidado de no despertar a Valentina y a su padre. Se lavó la cara en el lavabo con agua fría, se recogió el pelo en un moño sencillo y se puso el vestido más discreto de las pocas cosas que le había prestado Valentina. Dejó una nota sobre la mesa. Tengo algunos asuntos que atender. Volveré esta noche. No te preocupes. Y, al salir, Isolda respiró profundamente el aire fresco de la mañana. El sol empezaba a asomar por el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos rosados. La ciudad aún dormía y las calles estaban desiertas. Solo había algunos transeúntes madrugadores. Trabajadores que se apresuraban a sus turnos, ancianos que se despertaban con las primeras luces del alba, como era su costumbre desde hacía muchos años. Isolda se dirigió hacia las afueras de la ciudad, donde estaba la tienda de Jorge Montero. El letrero decía, artículos para el hogar. Pero todo el mundo sabía que en la trastienda se podían encontrar cosas que no estaban en el surtido oficial. Cigarrillos de contrabando, alcohol ilegal, a veces incluso armas. La tienda seguía cerrada, pero Isolda sabía que Jorge vivía en un pequeño piso encima del local. Llamó con determinación a la puerta lateral que daba a las escaleras. Durante varios minutos no ocurrió nada. Entonces la puerta se abrió, y el rostro somnoliento de Jorge Montero apareció en el hueco. ¿Quién? Vaciló al ver a Isolda. ¿La señora Bustamante? ¿A estas horas de la mañana? Necesito hablar con usted, señor Montero, dijo Isolda en voz baja pero firme. Es importante. Jorge dudó un momento y luego abrió más la puerta. Pase, pero no hagas ruido. Mi familia aún duerme. Isolda entró en el pequeño y oscuro vestíbulo. Luego subió la estrecha y chirriante escalera, siguiendo a su anfitrión. Arriba había un pequeño salón, amueblado con muebles baratos. Jorge le hizo un gesto para que se sentara y se acomodó en el desgastado sillón de enfrente. ¿Qué puedo hacer por usted?, le preguntó, escrutando su rostro. Ayer me ofreciste tus servicios, comenzó Isolda. Los rechacé porque en realidad no tengo oro que vender, pero necesito otra ayuda. Jorge Montero enarcó una ceja. ¿Qué clase de ayuda necesita, señora Bustamante? Isolda respiró hondo. Necesito algunas personas para un caso. ¿Gente? Jorge se echó hacia atrás en la silla, con los ojos entrecerrados. ¿Qué clase de gente? Gente que no tema correr riesgos, los que saben cómo resolver problemas de una manera especial. La comisura de los labios de Jorge se crispó en un esbozo de sonrisa. Señora Bustamante, me sorprende usted. Nunca pensé que una mujer decente como usted buscaría este tipo de ayuda. Los tiempos cambian, señor Montero, replicó Isolda en voz baja. Y las personas también. Jorge estudió su rostro con atención, como si estuviera evaluando la seriedad de sus intenciones. ¿Personas? Isolda le miró fijamente. Quiero que visiten la finca de mi marido, esta noche. ¿Y qué quieres que hagan allí? Todo, respondió Isolda con firmeza. Saquear la casa, destruir los cultivos, quemen los graneros. No quiero que por la mañana quede nada de la prosperidad de la familia Bustamante. Jorge silbó. Eso es un deseo serio, señora, y una grave ofensa. ¿Eso te detiene?, preguntó Isolda con frialdad. No hay mucho que me detenga, sonrió Jorge. La cuestión es otra. ¿Cuánto vas a pagar por este favor? No tienes ni oro ni dinero. Tú misma lo has admitido. Isolda guardó silencio un momento. Era el momento decisivo. Tenía que convencer a Jorge, interesarle, darle algo que no pudiera rechazar. Tengo oro, dijo al fin. No el que mi marido me acusa de robar. Otro. Sé dónde guarda Ricardo su verdadera riqueza. El oro que heredó de su abuelo, mucho más valioso que las baratijas que todo el mundo conoce. Está escondido en la plantación, bajo un viejo árbol junto al arroyo. Te enseñaré dónde está exactamente.
Lo único que tienes que hacer es desenterrarlo. Los ojos de Jorge se iluminaron con un brillo codicioso. ¿Y cuánto oro hay? Suficiente para vivir unos años, respondió Isolda, rogando que la creyera. Jorge se frotó la barbilla mientras consideraba la proposición. ¿Y cómo puedo estar seguro de que no estás mintiendo? ¿De que el oro está ahí de verdad? No arriesgas nada. Isolda se encogió de hombros. Si el oro no está ahí, te marcharás sin más. Solo pierdes tiempo. Pero si está ahí... Jorge la miró durante un largo instante. Luego asintió. De acuerdo, reuniré a los hombres. Nos vemos esta noche a las 10 en el viejo molino. Desde allí iremos a la granja de su marido. No se arrepentirá, señor Montero. Isolda se levantó, sintiendo que la tensión por fin cedía. El plan empezaba a materializarse. Eso espero, respondió Jorge con seriedad. Porque si me ha engañado, señora Bustamante, será mejor que abandone esta ciudad y de este país. Isolda asintió, dándose cuenta de que no era una amenaza vacía. Dio las gracias a Jorge y salió de su casa, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Lo que había planeado era una locura, pero había ido demasiado lejos para echarse atrás. Isolda pasó todo el día en el salón, trabajando como de costumbre. Valentina había intentado varias veces averiguar dónde había estado por la mañana, pero Isolda había eludido una respuesta directa. Cuanto menos supiera su amiga, más segura para ella. Al anochecer, el cartero entró en el salón con un nuevo sobre para Isolda. Dentro había otra nota con la misma caligrafía. Último aviso, devuelve lo que no te pertenece o te arrepentirás. Isolda arrugó la nota y la tiró a la papelera. Demasiado tarde para advertencias. Demasiado tarde para amenazas. Había tomado una decisión y llegaría hasta el final. Después de cerrar el salón, Isolda le dijo a Valentina que tenía que reunirse con alguien importante que podría ayudarla a hacer frente a las acusaciones de Ricardo. ¿Quién era?, preguntó Valentina con recelo. ¿Y por qué tan tarde? Prefiero no decírtelo. Isolda negó con la cabeza. Por tu propia seguridad. Isolda, me estás asustando. Valentina le cogió las manos entre las suyas. ¿Qué estás tramando? Nada peligroso, mintió Isolda, intentando que su voz sonara convincente. Solo una conversación. Quizá este hombre sepa quién se llevó realmente el oro de Ricardo. Valentina no la creyó, pero no insistió. Prométeme que volverás antes de medianoche. Si no, iré a buscarte. Te lo prometo. Isolda abrazó a su amiga, sintiendo una punzada de culpabilidad. Sabía que no podría cumplir su promesa, pero esperaba que Valentina la perdonara cuando todo hubiera terminado. Isolda esperó a que anocheciera y se dirigió al lugar de encuentro acordado. El viejo molino estaba en las afueras de la ciudad, junto al cauce seco de un río. Antaño había sido un lugar bullicioso, pero ahora estaba abandonado, con el tejado derruido y los suelos deteriorados. El lugar perfecto para una reunión secreta. Jorge Montero ya la estaba esperando, apoyado en su destartalado camión. A su lado había dos hombres, uno alto y delgado, con el pelo largo recogido en una coleta, y otro bajo pero robusto, con una cicatriz en la mejilla derecha. Señora Bustamante, asintió Jorge, permítame que le presente a mis amigos. Manuel Quintero, señaló al alto, y Ramón Saavedra, señaló con la cabeza al hombre fornido de la cicatriz. Los hombres asintieron en silencio. Sus rostros eran impenetrables, sus ojos fríos. Isolda se dio cuenta de repente de que estaba tratando con verdaderos criminales, gente acostumbrada a la violencia. Por un momento, el miedo se apoderó de ella. Pero recordó la cara de Ricardo, sus acusaciones, su bofetada. Recordó los años de humillaciones de Dolores. Y el miedo dio paso a la determinación. Sube, abrió Jorge la puerta del camión. Vamos a la finca de tu marido. Por el camino nos explicará dónde está escondido el oro. Isolda subió a la cabina junto a Jorge. Manuel y Ramón subieron atrás, a la plataforma abierta del camión. El motor rugió y el camión arrancó, rebotando sobre los baches del camino rural. Bueno, dijo Jorge, sin apartar los ojos de la oscura carretera, iluminada por los tenues faros. Cuéntame más cosas de la granja. ¿Cuánta gente hay? ¿Hay armas? ¿Perros? Solo Ricardo y quizás su madre, respondió Isolda. Los jornaleros se van antes del anochecer. No hay armas en la casa, solo una vieja escopeta de caza que Ricardo guarda en la despensa. No hay perros. A Ricardo no le gustan. Bien, asintió Jorge. Y ahora el oro. ¿Dónde está escondido exactamente? Isolda tragó saliva. Era el momento de la verdad. Podía haber mentido, inventarse algún lugar, mandarles a cavar donde no había nada.
pero sabía cómo acabaría eso. Jorge no perdonaría el engaño. Es difícil de explicar, dijo ella. Será mejor que te lo enseñe cuando lleguemos. Jorge le dirigió una rápida mirada. No vendrás con nosotros a la granja. Es demasiado peligroso. Tu marido podría reconocerte. Nos detendremos a cierta distancia, objetó Isolda. Te mostraré la dirección, te describiré el lugar, y después, entonces podrás hacer lo que quieras. El camión continuó por la oscura carretera. Isolda miró por la ventanilla los cafetales que pasaban flotando, iluminados por la pálida luz de la luna. Una extraña sensación de irrealidad la invadió. Podría ser que ella, Isolda Bustamante, la mujer tranquila y modesta que hasta hacía una semana había vivido pacíficamente en su casa, viajara ahora con bandidos para destruir la vida del hombre al que una vez había amado. ¿Qué la había llevado hasta ese punto? ¿Dónde estaba ese punto de inflexión en el que todo se torció? ¿Podría haber empezado a suceder el día en que Dolores cruzó por primera vez el umbral de su casa y comenzó su lenta y metódica labor de destrucción de su matrimonio? ¿O incluso antes, cuando Isolda vio a Ricardo en la fiesta y decidió que era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida? ¿O tal vez todo estaba decidido desde el principio y Ricardo y ella no eran el uno para el otro, demasiado diferentes para construir algo real? Aquí estamos. La voz de Jorge la sacó de su ensueño. No es seguro ir más lejos, podrían oírnos. El camión se detuvo a un lado de la carretera, oculto por la sombra de un enorme árbol. Faltaba medio kilómetro para llegar a la granja de Ricardo. Incluso desde allí, Isolda podía ver la luz en las ventanas de la casa y las siluetas de las personas que se movían en su interior. Los cuatro bajaron del coche. Manuel y Ramón sacaron unas bolsas de la parte trasera y las abrieron. Isolda vio dentro cuerdas, antorchas y algo que parecían armas. Su corazón se aceleró. Jorge se volvió hacia ella. ¿Dónde está el oro? Isolda señaló una pequeña arboleda a la derecha de la plantación principal. Detrás corre un arroyo. Ricardo había enterrado la caja de oro en el árbol más grande, el del tronco bifurcado. Hay que contar 7 pasos desde el tronco hacia el arroyo y cavar allí. Jorge asintió a Manuel. Comprobado. El hombre alto cogió en silencio la pala de la parte trasera del camión y desapareció en la oscuridad, dirigiéndose al lugar especificado. Isolda esperó tensa, rezando para que su plan funcionara. «Si el oro ha desaparecido», dijo Jorge en voz baja, de pie junto a ella, «será mejor que corras, lejos y rápido». «Está ahí», respondió Isolda con firmeza, esperando que él no oyera el temblor de su voz. Esperaron en silencio. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Isolda empezó a ponerse nerviosa. Algo había salido mal. Manuel debería haber vuelto ya, con oro o con las manos vacías. Por fin, una figura alta apareció entre los árboles. Manuel había regresado, y en sus manos había una pequeña caja manchada de tierra. «Toma», le tendió la caja a Jorge. «Tenía razón, señora». Jorge abrió la caja. En su interior brillaban tenuemente monedas de oro y algunas joyas macizas. Los ojos de Jorge se iluminaron con fuego codicioso. «Esto vale una fortuna». Isolda se sintió aliviada. Su plan había funcionado. El oro que había sacado de la casa antes de marcharse y enterrado en el lugar designado había sido encontrado. Ahora Jorge y sus hombres harían el resto. «Su parte del trato está cumplida, señora Bustamante», dijo Jorge mientras cerraba la caja. «Ahora nos toca a nosotros». Hizo una seña con la cabeza a Ramón y sacó de su bolsa botellas de algún líquido y una caja de cerillas. «Puedes volver al pueblo», dijo Jorge a Isolda. «O puedes quedarte a mirar. Tú eliges». Isolda dudó. Una parte de ella quería irse, no ver la destrucción que ella misma había iniciado. Pero la otra parte, la parte oscura y vengativa, quería quedarse. Quería ver cómo se desmoronaba el mundo del hombre que tanto dolor le había causado. «Me quedaré», dijo en voz baja. Jorge asintió, no sorprendido. «Entonces quédate detrás de nosotros, y si algo sale mal, corre y no mires atrás». Se dirigieron hacia la granja, ocultándose entre las sombras de los árboles. Isolda caminó en último lugar, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El aire de la noche era fresco, impregnado de los olores de los cafetos y la tierra húmeda. En algún lugar a lo lejos, un búho ululaba, proporcionando un inquietante telón de fondo a lo que estaba ocurriendo. Cuando se acercaron a la casa, Jorge hizo un gesto a Isolda para que no se moviera. Él, Manuel y Ramón siguieron adelante, silenciosos como sombras. Isolda vio que se separaban. Manuel se dirigía hacia los graneros,
Ramón hacia los cafetales y Jorge hacia la casa. Isolda se quedó inmóvil en su escondite, viendo cómo se desarrollaba la escena. Manuel trabajaba rápidamente en el granero, vertiendo líquido de las botellas a lo largo de las paredes. Ramón hacía lo mismo al borde de la plantación. Jorge, mientras tanto, se había acercado a la casa y estaba apoyado contra la pared, mirando por la ventana. De pronto se abrió la puerta principal y Ricardo apareció en el umbral. Estaba de pie, iluminado por la luz de la casa, tendiendo la mano a alguien que estaba dentro. Un momento después, Dolores apareció a su lado, envuelta en un chal. Hablaron de algo. Ricardo asintió y cerró la puerta. Dolores se dirigió al camino que llevaba al pueblo y Ricardo regresó a la casa. Jorge esperó a que Dolores se perdiera de vista y luego hizo una señal a sus compañeros. Manuel y Ramón encendieron cerillas al mismo tiempo y las llamas envolvieron al instante las paredes del granero y el límite de la plantación. El fuego se propagó con increíble rapidez, devorando la madera seca y las hojas de los cafetos. Jorge, mientras tanto, rompió una ventana y trepó a la casa. Isolda contuvo la respiración. No quería que Ricardo sufriera daños físicos. Destruir sus pertenencias, sí. Humillarlo, sí, pero no causarle un daño real. ¿Y si Jorge no la entendía bien? ¿Y si decidía ir más lejos de lo que habían acordado? Isolda estaba dispuesta a correr hacia la casa cuando oyó gritos. Ricardo salió corriendo al porche, tosiendo humo. Tenía la cara contorsionada por el miedo y la conmoción. Miró los graneros en llamas, el fuego que se extendía por la plantación, y gritó algo ininteligible. Luego volvió corriendo a la casa, al parecer para salvar algo valioso. Pocos minutos después, reapareció con unos papeles y una cajita en el pecho, probablemente las escrituras de las tierras y las mismas reliquias familiares que acusaba a Isolda de haber robado. Corrió hasta una distancia segura, se dio la vuelta y vio cómo las llamas devoraban su casa, su plantación, su vida. Isolda lo observó desde su escondite, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había la exultación que ella esperaba. No había satisfacción por la venganza cumplida, solo vacío y hastío. Jorge salió de la casa en llamas por la puerta trasera, cargado con un saco lleno de algo. El saqueo formaba parte de su acuerdo. Jorge y sus hombres podían llevarse cualquier cosa de valor que encontraran dentro. Manuel y Ramón ya le esperaban en el lugar acordado, también cargados con el botín. Isolda echó un último vistazo a la granja, a Ricardo impotente ante las ruinas de su vida, y se volvió para marcharse. En ese momento le pareció que Ricardo volvía la cabeza en su dirección. Isolda se quedó paralizada, temerosa de ser descubierta. Pero él miraba más allá de ella, hacia la oscuridad del bosque, y en su rostro se reflejaba tal pánico, tal desesperación, que por un momento Isolda casi se compadeció de él, pero solo por un instante. Había habido demasiado dolor entre ellos, demasiada humillación y traición. Este fuego no era un final, era una liberación. Isolda se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Detrás de ella oía los gritos de Ricardo, el crepitar de las llamas, el ruido de los coches que se acercaban. Al parecer, uno de los vecinos se había dado cuenta del incendio y había pedido ayuda. Pero Isolda no se volvió. Su camino seguía adelante, hacia lo desconocido, pero también hacia la libertad. Jorge y sus hombres la alcanzaron junto al camión. «Sube», dijo Jorge, abriendo la puerta. «Te llevaremos a la ciudad». «No», dijo Isolda, negando con la cabeza. «Iré andando. Necesito pensar». Jorge no discutió. Sacó unas monedas de oro del bolsillo. «Tu parte. Te la has ganado». Isolda cogió las monedas, sin sentirse codiciosa ni culpable. No era un robo, era una compensación por los años que había pasado en casa de Bustamante. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Jorge mirándola con fijeza. «No lo sé», respondió Isolda con sinceridad. «A lo mejor me voy a la capital, empezar de nuevo». «Es un buen plan», asintió Jorge. «Pero no te quedes aquí mucho tiempo. Cuando se apague el fuego, habrá una investigación. Y tu marido probablemente recordará sus acusaciones contra ti. Es mejor que estés fuera de la ciudad». Isolda se dio cuenta de que tenía razón. No podía quedarse aquí, donde cada rincón le recordaría a Ricardo, a Dolores, a años de humillaciones. Y no podía permitirse que la descubrieran y la acusaran de pirómana. «Gracias», dijo guardándose las monedas en el bolsillo. «Por todo». Jorge asintió, subió al camión
y se marchó con sus compañeros. Isolda se quedó sola en la carretera, iluminada solo por la luz de la luna y el resplandor lejano del fuego. Se dirigió lentamente hacia la ciudad. Ante ella se extendía lo desconocido, tal vez la penuria, tal vez la soledad, pero también la libertad, de Ricardo, de Dolores, del pasado. Isolda no sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta.